Buen día, mis amados hermanos en Cristo. Ahora que tenemos un tiempo especial de aniversario, pues estaremos celebrando precisamente 70 años como iglesia. Y pues hemos pasado por diferentes etapas y entre ellos podemos decir muchos tiempos de prueba. Voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 25 al 33. Voy a pedir que sigan la lectura en silencio. Voy a dar lectura en voz alta y voy a pedir que ustedes sigan la lectura en silencio. Juan capítulo 16, versículos 25 al 33. Nos dice la palabra del Señor, dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En estos momentos, Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia, agradeciéndote por la bendición que nos das de poder estar como iglesia un año más, Señor. Qué bendición tan grande, Señor, y por sobre todas las cosas, disfrutar, Señor, de tu presencia en todo este tiempo que hemos tenido como iglesia. Señor, te quiero pedir que bendigas de una manera muy especial a cada uno de los hermanos que forman parte de esta iglesia, Señor. Te lo ruego, Señor, de una manera muy especial. Y al mismo tiempo, Señor, te quiero suplicar que seas tú el portador de tu palabra. Señor, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, acabamos de tomar en cuenta esta porción de la palabra de Dios y vemos cómo de alguna manera Jesús se dirige a sus discípulos y busca la forma de que ellos entiendan lo que les está tratando de decir en este momento, en el contenido de estos versículos. Quiero centrarme de una manera muy especial en los últimos dos versículos que acabamos de leer, es decir, el versículo 32 y el versículo 33 de este Evangelio de Juan en el capítulo 16. Ahí nos da una instrucción especial, dirigida a los discípulos, pero de alguna manera dirigida en la actualidad para la iglesia. Y hablando específicamente de esta iglesia, la iglesia bautista, el Mesías. 70 años, 5 pastores y muchas vivencias. Y cuando me refiero a vivencias, me refiero a bendiciones de parte de Dios, en general en la congregación, y a través de tener que vivir una gran cantidad de pruebas a lo largo de todo este tiempo. Muchas iglesias han desaparecido. Y en la actualidad, la gran mayoría de las iglesias llegan también de alguna manera a dejar de existir. Dejan de existir en el sentido estricto de la palabra, pero también dejan de existir en el sentido moral o en el sentido espiritual. Y Dios nos ha bendecido como iglesia. En ese caso, en esta parte de la palabra de Dios, Jesús menciona la realidad de que vendrían días de prueba. Los dejó claro a sus discípulos. Se acerca el tiempo, y el tiempo está cercano de que vendrán pruebas fuertes y difíciles para ustedes. Jesús les decía a sus discípulos que llegaría ese momento cuando sus enemigos llegarían a capturarlo, es decir, a Jesús, y ellos serían esparcidos, dejándolo solo ante sus enemigos. Marcos capítulo 14, versículo 50 nos lo dice muy claro. Marcos 14, 50, voy a leerlo, dice así, dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron, cada quien por separado, cada quien por su lado, pero abandonaron a Jesús.
la prueba que estaban viviendo los discípulos de Jesús en ese momento era una prueba triple. Digo triple porque uno de los puntos que se vivía en el interior de la vida de cada uno de los discípulos era miedo. Tenían miedo, razón principal por la que salieron huyendo, por la que salieron corriendo cuando estaban por arrestar a Jesús. Otra característica era culpa, porque después de huir y haber abandonado a Jesús, sentían culpa por haber hecho esa acción. Y la tercera prueba que venía en los discípulos era precisamente tiempos cercanos a la muerte de Jesús. La verdad es que oír esto, las palabras de Jesús hacia sus discípulos, debió haber sido muy triste para los discípulos, ya que lo menos que querían era fallarle a su maestro. Ellos querían hacer exactamente lo que el Señor pedía de ellos, ellos querían cumplir. Pero se entristecieron cuando Jesús les dijo esto. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Es algo, yo creo que amerita mucha reflexión. ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas? ¿Cómo hemos enfrentado las pruebas a lo largo de la historia de esta iglesia? ¿Cómo podemos superar estos momentos tan difíciles? Bueno, el Señor nos da la respuesta, especialmente en estos dos versículos que les acabo de mencionar. Y vamos a entrar de lleno en materia, en el contenido del mensaje de la palabra de Dios en estos versículos. Una parte importante para enfrentar las pruebas, para ser desafiantes hacia las pruebas que Dios pone en nuestra vida y salir airosos, salir victoriosos. Aquí podemos ver 4 datos importantes que pueden ser de mucha ayuda para todos nosotros. El primero de ellos, y lo encontramos directamente, la mayoría los encontraremos en el versículo 33, solamente uno de ellos lo vamos a tomar en cuenta en el versículo 32, pero directamente vamos al versículo 33, Juan capítulo 16, versículo 33, aquí vemos el primer procedimiento a seguir. Reconocer que las pruebas son inevitables. Si no dices que vamos a tener una prueba, es que vamos a tener la prueba. Muchas veces los cristianos tienden a huir de las pruebas, que lo que menos quieren es tener pruebas en su vida. Y cuando Dios pone Dios pone las pruebas en nuestra vida, lo que menos queremos es enfrentarlos. Recalco, el primer punto a seguir es reconocer que la prueba es inevitable. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí está el punto al que queremos llegar en este momento. En el mundo tendréis aflicción. Jesús en este versículo fue tajante, y en especial en esta frase es muy claro y dice: en el mundo tendréis aflicción. Es un hecho, es una realidad. Y termina diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Un versículo que puede ser, un pasaje que puede ser de mucha ayuda para nosotros, para entender mejor lo que estamos tratando de decir en este versículo. Recalco, hay que reconocer que la prueba es inevitable, que tenemos que aceptarla y que tenemos que enfrentarla. Obviamente con la ayuda de Dios. En 2 de Corintios, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios en el capítulo 1, versículos 8 al 10. Aquí nos dice algo muy importante y que complementa lo que hemos estado tratando de decir en el versículo que acabamos de leer. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10, dice la palabra del Señor. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bueno, aquí en este pasaje de 2 de Corintios resalta específicamente el apóstol Pablo, sus vivencias en la obra de Dios, sus vivencias en el ministerio que Dios había puesto en su vida. Y aquí resalta, y quise tomar en cuenta este pasaje porque nos habla de cosas extremas. Es decir, de alguna manera desafiando la muerte, expresa aquí el apóstol Pablo. Hermano, la realidad de la prueba estaba presente.
No había forma de evitarla, no había forma de evadirla. Y el apóstol Pablo fue muy claro al expresarlo en su vivencia en ese momento, que incluso hasta podían perder la vida, pero tuvo que enfrentarlo. Es más, ni siquiera Jesús podía evitarlo. Hermanos, era necesario que atravesara por este camino para cumplir su misión. Hablamos de Jesús. Tuvo que pasar por la cruz para cumplir su misión en este mundo. Los cristianos, nosotros, tenemos que atravesar por diferentes pruebas a lo largo de toda nuestra vida. Yo no sé qué tan conscientes estemos, pero si lo estamos, nos habremos dado cuenta que desde el momento que iniciamos nuestra vida, nuestra travesía en la vida cristiana, en nuestra relación con Jesucristo, hemos vivido una serie de pruebas. Y bueno, obviamente va en proceso de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Pero entre más crecemos, entre más nos relacionamos con Dios, es más, entre más conocemos a Dios, más tenemos la oportunidad de vivir pruebas. Y recalco el término, oportunidad de vivir pruebas en nuestra vida como seguidores de Cristo. Hermanos, las pruebas vendrán a nuestra vida. Es inevitable. Las pruebas vendrán a nuestra vida y tenemos que enfrentarlos. Aquí el punto es, y desafortunadamente es la gran mayoría, ya hablo de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, cuando llegan las pruebas a su vida, como ya mencionamos hace unos momentos, lo menos que quieren hacer es enfrentarlas, quieren evadirlas, quieren escapar de ellas y evitan desarrollos importantes en su vida. Las pruebas no vienen a nuestra vida sino más porque sí. Dios, no es un capricho de Dios que viene y nos dice, aquí están las pruebas. Hay un objetivo importante en eso y uno de los puntos importantes es nuestra madurez espiritual. Tener la oportunidad de conocer mejor a Dios y además incluso hasta glorificar el nombre de Dios a través de enfrentar las pruebas. Así que recalco, las pruebas vendrán a nuestra vida y no lo podremos evitar. Así que para que aprendamos a confiar más en el Señor y tener victorias, necesitamos enfrentar las pruebas. El segundo punto importante que quiero mencionar, relacionado con estos 4 que les mencionaba desde el principio, para poder tener conciencia de la necesidad de enfrentar las pruebas, es la siguiente, y está respaldado nuevamente, como les decíamos, en los pasajes de Sofonías. Vamos a la segunda parte, es entender que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Nunca perdamos de vista este principio. Las pruebas vienen de parte de Dios, pero cuando estamos en las pruebas, cuando enfrentamos las pruebas, Dios está con nosotros, a diferencia de aquellos que evaden las pruebas, que tratan de huir de las pruebas. Obviamente, y por consecuencia, la presencia de Dios no estará presente. Estará presente cuando los enfrentamos, cuando enfrentamos las pruebas. Hay que resaltarlo de una manera muy importante. Al enfrentar las pruebas, es entender que Dios está con nosotros. Y en el caso de Jesús no fue la excepción. Juan capítulo 16, vamos al versículo que nos habla en este pasaje, en este punto en especial. Juan capítulo 16, versículo 32, nos dice, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lugar, y me dejaréis solo. Qué impresionantes palabras. Pero vean lo último de lo que nos dice este versículo. Dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús estaba a punto de enfrentar una prueba muy fuerte, quizá la más grande en su vida, en su ministerio terrenal. Pero estaba completamente convencido, estaba completamente seguro de la presencia de Dios en ese momento. Nunca perdamos de vista esto. Quiero invitarles a que vayamos a otro pasaje. Vamos a Sofonías. Pasamos al Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 3, en el versículo 17, para complementar un poco más lo que estamos tratando de decir. Sofonías capítulo 3, versículo 17 nos dice, Jehová está, ¿dónde? En medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y veamos esta última parte, se regocijará sobre ti con cántico. Y la primera parte es clave,
Jehová está en medio de ti. Y habla de un momento de prueba. Y vaya, en el pasaje que tenemos como base, el momento crucial en la que Jesús estaba poniendo un punto importante en la vida de sus discípulos. Jesús les advirtió de su próximo fracaso. Tremendo, ¿no? Y su próximo fracaso tenía que ver con Jesús. Cuando llegaron a apresar a Jesús, cuando llegaron los soldados y trataron de detener a Jesús, ellos de alguna manera intentaron defenderlo, pero no pudieron. Dice la palabra de Dios que efectivamente sucedió lo que Jesús les dijo, que iban a salir huyendo todos de alguna manera llenos de temor, llenos de pánico, y cada quien se fue por donde se pudo irse, todos por separados, huyeron, y Jesús se los advirtió. Pero aquí recalco lo importante. Y Jesús le expresó las palabras, y se los digo con firmeza. El pasaje, en el texto original, resalta ese sentido de firmeza. Fue firme Jesús cuando les dijo esas palabras. E incluso se puede traducir como, mirad, o pongan atención, porque ustedes me van a fallar. La prueba, evidentemente, era muy difícil, pero Jesús confiaba, y aquí está algo muy importante. La prueba era muy difícil, recalco, quizá la más difícil de todo su ministerio, pero Jesús confiaba. Aquí está un punto importante en la que tenemos que aplicarlo nosotros a nuestra vida. Jesús confiaba que saldría victorioso. ¿Por qué? Porque su Padre estaba con él. Si Dios pone una prueba en nuestras vidas aceptamos el desafío de enfrentar esa prueba, obviamente con la ayuda de Dios, evidentemente la presencia de Dios está ahí y tenemos que estar conscientes de ello. Al momento de enfrentar las pruebas, la realidad de que Dios está con nosotros es clave. Porque si viene la prueba, tratamos de enfrentarlo, pero no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida en ese momento, pues entonces nos vamos a derrumbar. Es importante entender que Dios está con nosotros. Es indispensable entender que en ese momento de prueba en nuestra vida, la presencia de Dios está ahí. Entendámoslo claramente. Debemos apoyarnos en su presencia para vencer cualquier situación difícil en nuestra vida, para poder enfrentar cualquier prueba que Él mismo Dios pone en nuestra vida. Recalco, hay que entender que Dios está con nosotros. En tercer lugar, y regresamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33. Y bueno, esto lo digo por mi propia experiencia, pero también la palabra de Dios lo resalta. Hay que recordar sus promesas. Cuando estamos en lo más duro de la batalla, cuando estamos en lo más fuerte de la prueba, hay que recordar sus promesas. Juan capítulo 16, versículo 33, que está siendo el versículo base de este mensaje. Juan 16, 33 nos dice, específicamente en la primera parte del versículo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué mejor forma de tener paz cuando recordamos cada una de las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros? Pero bueno, aquí hay un punto importante a resaltar. ¿Cómo voy a saber de las promesas de Dios si no es a través de su palabra? A través de escuchar la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios, a través de memorizar la palabra de Dios, a través de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Es una forma más precisa de poder recordar en momentos difíciles las promesas que Dios tiene para nosotros. Y eso es algo muy alentador para nuestra vida. En el libro de los Salmos, ¿qué mejor libro para esto? Salmo capítulo 119, considerando que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Salmo 119 en el versículo 52. Aquí nos dice la palabra del Señor, dice, me acordé. Aquí el salmista resalta claramente esto. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida nos dan consuelo. Y obviamente, definitivamente,
leer sus promesas en la Biblia nos recuerda el amor de Dios por nosotros. Esto nos permite ver que su amor y su fidelidad son para siempre. Así que, hermanos, que esto sea una realidad en nuestra vida. No importa el momento difícil que estemos viviendo, las promesas de Dios están ahí y Dios siempre las cumple, obviamente cumpliendo la parte que nos corresponde. Y cuando enfrentamos las pruebas, es evidente de que estamos cumpliendo con esa parte y Dios responde y cumple sus promesas en momentos tan difíciles como estos. No importa el momento difícil que estemos viviendo, confiar en Dios es importante. Dice, confíen en mí tendrán paz. En muchos pasajes de la palabra de Dios se menciona esto. Esa paz está depositada en el interior de nuestra vida. Es decir, para poder percibir la confianza que tenemos en Dios por el cumplimiento de sus promesas en momentos difíciles en nuestra vida, está en el interior de nosotros. No lo tenemos que buscar en otros lugares. Esa respuesta la encontramos exactamente en el interior de nuestra vida y eso es muchas veces mejor. Sus promesas, las promesas de Dios, nos darán fuerzas. Esas promesas nos animarán. Y de igual manera, estas promesas nos consolarán. Y eso es algo maravilloso. Y con esto pasamos a la cuarta y última parte de este mensaje. Siempre que estemos en pruebas, tomemos en cuenta cada uno de estos puntos y en especial en este momento, esta cuarta y última parte. Cuando estés en prueba, asegúrate de la victoria. ¿Sí? Cuando estemos en pruebas podemos tener la completa convicción, la completa seguridad de que seremos victoriosos, porque ahí está Dios. Regresamos a Juan capítulo 16, en el versículo 33. Leamos desde el principio en este versículo, Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí está, esta última parte es la clave de este último punto. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos dice de alguna manera que confiemos en Él, porque Él tiene la victoria, porque Él ya ha vencido, y si ya venció Él, con la ayuda de Él podemos vencer nosotros. Y cuando vengan estas pruebas, estas duras experiencias en nuestra vida, tener la seguridad de que vamos a ser victoriosos, porque el vencedor, el que ya ha vencido antes, está con nosotros, como ya mencionábamos antes. Así que pongamos mucha atención en esto. Y para tener una idea más clara, quiero invitarles a otro pasaje más que se encuentra en el Nuevo Testamento, segundo de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 8 al 10. Pongamos mucha atención a lo que nos trata de decir la palabra de Dios en este versículo y que complementa lo que ya dijimos en Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Claramente el reflejo de la victoria a través de la presencia de Dios, enfrentando las adversidades. Hermanos, debemos enfrentar las pruebas sabiendo que tenemos la victoria, porque Dios está con nosotros. Bueno, si lo enfrentamos. Jesús ratifica una vez más que en el mundo tendremos aflicción, como ya veíamos anteriormente. Esto es algo que no debemos ignorar. Tenemos que estar conscientes de ello y tenemos que aceptarlo. Nos dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. El terreno de victoria, y recalco así el punto, el terreno de victoria es Jesús. Y nuestra necesidad es mantenernos firmes en Él.
Ahí viene la victoria. Ahí podemos percibir la convicción de la victoria al enfrentar cada prueba en nuestra vida. Recalco, el terreno de victoria es Jesucristo y nos tenemos que reafirmar en Él. No debemos enfrentar ni al mundo ni a los demonios. Ese es un error muy grande que desafortunadamente mucha gente enseña. Eso es lo peor que podemos hacer y la Biblia no lo aprueba. Lo que tenemos que hacer, debemos de manifestar nuestra firmeza en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que nada debemos temer, porque nuestro Señor nos promete la victoria. Quiero mencionarles un caso, un herrero, para que entendamos un poco más lo que estamos tratando de decir en estos 4 puntos importantes que acabamos de mencionar en relación con las pruebas. Leía de un herrero, se llama Acisclo Rivas. Él vivía en Turdera, es una provincia de Buenos Aires, Argentina. Tenía una familia muy numerosa, incluso pasaba día tras día por muchas aflicciones y por muchas pruebas. Se encontró con uno de sus amigos y en la conversación su amigo le decía: ¿cómo es posible que tú sigas a un Dios que te pone en experiencias nada agradables? Y no sé por qué lo sigues, incluso ni siquiera sé por qué estás tan feliz con Él. Incluso hasta deberías reclamarle: ¿por qué te pone tantas pruebas? Si tú le sirves y tú la sigues. Y esta persona, Acisclo, le dijo: es que yo sé algo que tú no sabes. Y así bien claro y muy directo le dijo. Y como era herrero, le explicó: cuando yo trabajo la herrería, pongo uno de estos metales en el fuego hasta que se pone al rojo vivo. Y después lo empiezo a golpear para darle forma. Tiene que pasar por el fuego y tiene que sufrir una serie de golpes para llegar a tener la forma precisa, la forma correcta, para tener un uso importante. Así yo le pido a Dios: Dios mío, por favor te ruego que me pruebes, que me moldees, que si necesito ser golpeado para tener forma, lo hagas, para que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Pero por favor, nunca me tires a la basura. Su amigo se quedó callado, perplejo, y se retiró. Aquí este es algo muy importante. Las pruebas nos llevan a Dios y nos hacen personas más valiosas. Hermanos, conociendo los principios, estos 4 principios que acabamos de mencionar, conociendo los principios de esta verdad, podemos confiar en que aquel que venció a la muerte nos dará no solo la victoria en todas nuestras pruebas, sino también la vida eterna. ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia y desafortunadamente, y por no saber cómo enfrentar las pruebas, se han alejado de Dios y de la iglesia? Ahí la importancia de estar preparados para cuando vienen las pruebas y enfrentarlas, y no dejarnos llevar por las pruebas y sufrir, sucumbir en ellas, y como tal alejarnos de Dios, alejarnos de su pueblo. Es importante reflexionar en esto. Y ahora en este momento de aniversario, yo creo que es importante reconocer que las pruebas es inevitables. Entender que Dios está con nosotros, recordar sus promesas y asegurarnos de la victoria. Todo esto nos permitirá enfrentar las pruebas con disposición y entrega, como lo hicieron los creyentes de la iglesia primitiva. Hermanos, muchos ministros han salido de esta iglesia. En los videos que se han presentado en esta reunión, vemos a algunos hermanos que han compartido y que forman parte de esta iglesia.
Y no solamente ellos, hay muchos más que están incluso en otros países y en otras regiones de nuestro país que son pastores y que tienen un ministerio en la obra de Dios y que forman parte de esta iglesia. Yo creo que es un motivo muy grato delante de Dios en lo largo de la historia de esta iglesia. ¿Cuántas pruebas tan difíciles hemos tenido que pasar? Pero estas pruebas nos han hecho más fuertes. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y que este 70 aniversario sea una muestra de la capacidad, de la fortaleza que tenemos todos y cada uno de nosotros, con la dirección y por la gracia y la misericordia de Dios en todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, feliz 70 aniversario como Iglesia Bautista el Mesías, y que el Señor nos siga bendiciendo.